Miño Vera. Está presente la doctora Paz Sí, Miño doctor, Vera. presente. ¿Cómo está mi doctora? Le pregunto, ¿cuándo usted considera que un paciente es diabético? Ya Cuando yo digo, aquí un paciente diabético cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 6,5, la toma de glucosa en la sal es ya, mayor a 200 y la que es en ayuna es mayor a 126. ¿a 100? 26. A 126. Bueno, y si el paciente tiene en ayunas 120 y después de haber comido tiene 140, ¿usted consideraría que el paciente no es diabético? Consideraría que, o sea, aquí hay que, yo al menos le pediría nuevamente una muestra, pero en otra ocasión, no sé, en otro día, porque, o sea, los rangos ya están, quien dice, o sea, llegando al rango ya para entrar a ser un paciente diabético. Ya, muy bien. La doctora González Calle se encuentra. Sí, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está mi doctora González? Digamos que el paciente a usted le llegó, está en su rural, el paciente llega con una glicemia, le pide un examencito y el examencito revela que el paciente tiene 110 de glicemia, pero después de haber comido sube a 300. Entonces, y la hemoglobina glucosilada, como en la rural no se puede realizar o no hay para realizar el reactivo, yo tomo la consideración de definir si el paciente es diabético o no es diabético, les pregunto. Le pregunto a mi doctora. O sea, para mí sí es diabético, Ya. porque los rangos de la hemoglobina suelen como que diferir. Entonces, en el caso de que la hemoglobina, perdón, de que la glucosa postprandial esté en 140, 150, para mí sí se lo considera como diabetes. Ya, entonces sí lo consideraría usted como diabético. Sí, doctora. Muy bien. Ya. Doctora Barresueta Ceballos Gema. Sí, ¿Se doctor. encuentra la doctora? Sí, aquí estoy. Doctora, dígame cuáles son los factores de riesgo que yo considero un paciente diabético. Ya, factores de riesgo hay como obesidad, también hay factores de riesgo de sedentarismo, hay antecedentes familiares, el tabaquismo, también las personas que son ancianos de tercera edad, dislipidemias, o sea, son varios factores de riesgo, de hecho. Muy bien, muy bien. La doctora Barresueta. Eh, ¿Cuándo yo consideraría que el paciente diabético, cuando yo considero que un paciente es diabético, cuando no? Cuando yo tengo primero, como muy bien lo dijeron ustedes, tengo una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5, ¿verdad? De ahí para allá yo ya lo comienzo a sospechar que el paciente tiene un paciente diabético. Pero puedo también considerar en una toma basal y en una toma de la curva de tolerancia a glucosa o en una toma postprandial mayores de 100, por lo general ahora se define como 125 en ayunas y postprandial por encima de 200, ¿no? Eh, Actualmente hay una norma, según el Colegio Americano de Diabetología, y esos protocolos habitualmente los quieren abolir. ¿Por qué? Porque más allá de hablar de un paciente diabético, tenemos que hablar de algo que se llama muy importante, la insulinoresistencia. Entonces, si yo tengo un paciente con insulinoresistencia, el paciente ya lo defino como diabético o no lo defino como diabético. ¿Qué ustedes pensarían? Sí saben lo que es insulinoresistencia, ¿verdad? Ya, imagino que sí tienen que haberlo leído. Entonces, esa es la gran interrogante de los especialistas en diabetología,
están definiendo si el paciente ya con el episodio de un síndrome de insulinoresistencia se lo define ya como diabetes o no, o como antes se le denominaba síndrome prediabético, o también se lo denomina síndrome de insulinoresistencia o síndrome resistencia a la insulina, ustedes lo quieran llamar o como está mencionado en los libros. Entonces el paciente que presenta periodos de hiperglicemia por encima de un rango basal de 110, definen ellos, porque es un paciente que primero yo tengo que definir si tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que muy bien lo dijo la doctora Resueta, muy bien dichos. Si el paciente tiene una obesidad, tengo que sacar el índice de masa corporal. Si el paciente es fumador, si el paciente tiene una vida sedentaria, si el paciente tiene trastornos dislipidémicos o el paciente tiene ya enfermedades cardiológicas previas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, paciente que tenga procesos de alteraciones anémicas frecuentes, que también entran en estos procesos, y también los pacientes que puedan padecer enfermedades concomitantes, como pueden ser aquellos pacientes que ingieren grandes cantidades de corticoides, especialmente en las enfermedades del colágeno, ¿no? Entonces, yo tengo que primero ver el factor de riesgo para definir si el paciente es diabético o no. Si el paciente tiene factores de riesgo, yo tomo la tabla que ustedes tienen. Yo tomo la tabla que ustedes tienen. Porque ese paciente ya tiene un antecedente o un cofactor o un factor predisponente para que sea diabético. Ahí yo digo, el valor es 120 sobre 200 postprandial. Pero si el paciente, digamos que sean ustedes, pacientes de menos de 30 años de edad, que no tienen ningún riesgo de comorbilidad, pues no tienen ningún riesgo de sedentarismo, que la actividad metabólica es mayor, y yo le hago a este paciente una glucosa basal y marca 120, 24. Yo me asustaría. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ningún cofactor de comorbilidad o un antecedente o un factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, he ahí la diferencia que menciona el Colegio Americano de Diabetología, que dice que para ellos está muy mal catalogado en los libros de docencia y que se debería establecer que el paciente con factores de riesgo y pacientes sin factores de riesgo. Y por eso ellos lanzaron hace un par de años atrás definiendo un libro en el cual establecen que los pacientes sin factores de riesgo, la glucosa basal debería estar en 110. ¿Ya? Con factores de riesgo, la glucosa basal debería estar en 120 para el Colegio Americano. Postprandial, la glucosa basal con los pacientes que son sin factores de riesgo debería ser menos de 140. Con factores de riesgo hasta 150 o más a esto. ¿Ya? Pero como la parte investigativa siempre va predisponente por la parte económica y la parte de ventas, para las farmacéuticas es más recomendable que haya pacientes diabéticos porque venden más, ¿verdad? Entonces se tumbó ese criterio, porque quienes manejan la parte investigativa y quienes la financian a nivel mundial son las farmacéuticas. Y para las farmacéuticas es preferible diagnosticar a un paciente diabético con una glicemia, paciente de 24 años de edad, como ustedes, 24, 26 años de edad, sin factor de riesgo, que tenga una glicemia postprandial de 200, ya este paciente yo lo considero que entra en un cuadro de insulinoresistencia sin tener ningún factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, para la farmacéutica es más recomendable que este paciente de aquí a 3-4 años de edad, a 3-4 años, ya sea un paciente netamente catalogado como insulinoresistente. Entonces, he ahí la diferencia. Por eso el Colegio Americano refiere esto, que se debe catalogar al paciente antes de,
Cuando yo ya defino al paciente que sospecho que sea un paciente diabético, yo pido la hemoglobina glucosilada para poder establecerlo. ¿Ya? Entonces ahí ellos marcan que la hemoglobina glucosilada debería ser en un rango de ¿cuánto? De 6 a 6.5, un rango óptimo. Y que mayor de esto, mayor de 6.5, se debería ya considerar que el paciente tiene un trastorno de diabetes mellitus o un trastorno ya de insulina resistencia. ¿Ya? O más aún, vamos allá a valorar a la valoración del índice de Hodgkin para valorar los niveles de producción de insulina. Hay muchos estudios, no sé si ustedes lo habrán leído, es muy interesante, porque nefropatía diabética tiene que ver mucho con el manejo de la glicemia, por eso nosotros no es que sabemos manejar la diabetes, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener, los nefrólogos, tener claro dos cosas. La diabetes bien clara y la hipertensión bien clara para poder manejar, porque nosotros manejamos estas dos causas, porque la nefropatía diabética es una de las principales causas de enfermedad renal crónica. A la segunda cabeza viene lo que es la nefropatía nefroesclerótica. Entonces nosotros tenemos que tener bien clara la película y el manejo de los pacientes diabéticos antes de que caigan a un proceso de nefropatía. Entonces, para esto, hay varios estudios que se han realizado en la cual definen ahora el dosaje de la insulina. ¿Ya? El dosaje de la insulina para poder definir en qué valores yo puedo encontrar la producción de insulina. Porque el paciente diabético se define ya ahora ya no como diabético, sino un paciente con insuficiencia pancreática o insuficiencia o resistencia a los receptores de la insulina. ¿Ya? Hasta allá vamos llegando hasta ahora, y lo que se puede definir es que ya no se va a dosar la glicemia, se va a dosar la producción de insulina. Si el paciente tiene una producción de menor al 7% de insulina, quiere decir que el paciente está entrando en una insuficiencia pancreática, producto de la sobrecarga de los factores de riesgo o producto de una patología que esté afectando al páncreas, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de nefropatía diabética, yo tengo que tenerla clara. Si yo hablo de nefropatía, yo tengo que primero ver el paciente que es un paciente diabético, ya, definirlo, o cuál sería la pauta. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la pauta para yo definir que un paciente tiene una nefropatía diabética? Vamos a preguntarle a los que están. La doctora Saltos Loaiza, se encuentra la doctora Saltos. Sería una pauta con un paciente con nefropatía, la albuminuria. La albuminuria, ¿ya? ¿Cuánto debería ser el rango que el paciente, para usted, mi estimada doctora, que pueda definir que el paciente tenga una microalbuminuria o una albuminuria? ¿Cuál sería el rango para usted? Por ejemplo, la microalbuminuria puede dominar de mayor a 30 a 300 miligramos por decilitro. Y la macroalbuminuria es mayor de 30 a 300, y la macro es mayor a 300 miligramos por decilitro. Ya, muy bien. Muy bien. Como muy bien dijo la doctora Loaiza, la determinación del paciente diabético, cuando yo defino que es un paciente que tiene una nefropatía, porque esta es la importancia. Cuando estén en la rural y valoran un paciente diabético, porque el historial del paciente diabético dice que cuando se le diagnostica, tiene un punto medio en donde dice que el paciente en Latinoamérica, la mayoría de los latinoamericanos, se diagnostica, digamos que en el 2022, ¿ya? Pero el paciente ha tenido un periodo de desadaptación o de insuficiencia pancreática ya 5 años preestablecido.
Es decir, que ese paciente ya tiene una evolución de 5 años, diagnosticado ya como diabético. Por eso es que, por eso es claro, está en cualquier lado donde ustedes quieran enviarlo. Perdón, está bloqueado, ¿cierto? Para poder descargarlo, tienen que estar, ¿cómo se llama esto? Inscritos para poder descargar el colegio americano define que si hablamos de nefropatía diabética, en el momento que ustedes diagnostican a un paciente, tienen que hacerle el dosaje de microalbuminuria. Y allá en Estados Unidos lo toman como un test de Green. Paciente diagnosticado como diabético se hace un panel renal. El panel renal, ¿qué infiere? Infiere factores como microalbuminuria, proteinuria y presencia de dosaje de creatinina en orina, dosaje de urea y creatinina en sangre, más dosaje de fósforo en sangre. Yo pregunto a los expositores, ¿por qué creen que dosan el fósforo de ellos? El doctor López Pinto se encuentra. Sí, doctor, presente. Doctor López, ¿por qué creen que dosarían el fósforo en estos pacientes? Debe ser porque cuando un paciente llega a insuficiencia renal crónica, aumentan los niveles de fósforo. Supongo que... Ya. Nada más por eso. O sea, claro, o sea, están, como lo hacen como un screen para ver si el daño de la nefropatía ya avanzó a una enfermedad renal crónica. El dosaje de fósforo es sencillamente porque los pacientes diabéticos tienen trastorno de desequilibrio a nivel del metabolismo fosfocálcico. Entonces, la mayoría de los pacientes diabéticos, la mayoría, y los no diabéticos también, sabemos unos cuantos, el dosaje de fósforo es muy alto en orina y en sangre. Entonces, el paciente tiene hiperfosfaturia porque el fósforo o el PIN, como le llaman ellos, el PIN tiene que estar, es lo mismo que entra, debe salir. Lo mismo que entra, sale. No se puede quedar nada dentro del metabolismo porque va a generar toxicidad. El fósforo es tóxico, solo se utiliza como fuente de energía, especialmente en la preformación del ATP. Entonces el PIC tiene que salir por algún sitio. La única manera en que sale el PIC a través es de la orina. Un ejemplo, si yo tengo 1 gramo de fósforo que tiene que ingresar, tengo que eliminar 1 gramo de fósforo, sea por la orina o sea por la heces. Entonces, si yo ingiero 3 gramos de fósforo, ¿por dónde creen que tiene que salir? Pero tiene que salir porque solo voy a ocupar 1 gramo, tienen que salir 2 gramos. Entonces, eso pasa especialmente en la actualidad en la mayoría de los pacientes que comemos comida preprocesada. Entonces, comemos el queso Yedai, comemos lo que son comidas preprocesadas, precongeladas, que todo proceso de congelación tiene gran cantidad de fósforo. Entonces, por eso es ahora que se considera que el paciente tanto con nefroesclerosis y nefropatía diabética se debe hacer el dosaje de fósforo en sangre y en orina de 24 horas. Entonces, sigamos. Yo para definir al paciente, yo tengo que tener una presencia de albuminuria o presencia de albúmina en la orina. El rango normal de la albúmina, si yo digo de un rango normal, tiene que ser menor a 30. Ese es el rango óptimo, el rango normal. Si yo tengo de 30, como muy bien lo dijo la doctora, si yo tengo un rango de 30 hasta 299, dice el libro, hasta 300, yo considero que este paciente tiene microalbuminuria. Y son los primeros años donde yo diagnostico al paciente que ya el paciente está teniendo una microalbuminuria. No, doctor, pero no tiene espuma en la orina. No, la espuma se evidencia cuando ya supera el valor de 300. Entonces, ya cuando pasa el valor de 300 miligramos por
en orina de 24 horas, y ahí sí yo ya lo defino como una proteína. Entonces me marca la tira y la tira ahí dice rasgo o trazos de proteína en orina. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes en el momento que diagnostiquen, y eso tómenlo como un test screen, en el momento que diagnostico un paciente diabético, yo tengo que tomarle las muestras del perfil renal. ¿Ya? La doctora Alvarado mencionó algo. Pregunto, ¿qué tiene que ver la retinopatía diabética con la nefropatía diabética? Vamos a preguntarle a la doctora Barahona. Bueno, en sí, tanto la nefropatía como la retinopatía tienen un daño que va a ser a nivel microvascular. Entonces, no es más bien que están relacionadas entre las dos, sino que pueden ir al mismo tiempo, tan como va a haber esta afectación vascular, entonces va a verse afectado a nivel renal y también a nivel del ojo. Muy bien. Doctor, ¿puedo preguntar algo? O sea, es justamente en cuanto a lo que usted dijo. Lo que pasa es que yo había leído, bueno, la relación entre nefropatía y retinopatía, perdón, yo había leído que un PDF que decía que cuando al paciente, digamos, revisión rutinaria, se le observa que tiene como diagnóstico retinopatía diabética, sí o sí al paciente se le tiene que hacer un examen, o sea, perfil renal, en caso de que no se le haya hecho, porque la probabilidad es muy alta de que el paciente tenga la nefropatía, solo que no ha sido declarada como tal, o sea, por ejemplo, no ha presentado la típica orina en espuma de la proteinuria, ya, por ejemplo. Entonces, o sea, esa era mi duda si al final eso es cierto o no, porque yo lo había leído, pero como si fuese un estudio, una comparación que estaban haciendo. Bueno, ya le vamos a contestar su pregunta. Muy buena pregunta, muy buena acotación, y así me gusta que todos acoten. Vamos a preguntarle a usted, la doctora Barreto, ¿verdad? Muy buena acotación. Sí. Vamos a preguntarle a la doctora Carvajal. ¿Por dónde está mi doctora Carvajal? Aquí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está mi doctora Carvajal? ¿Me escucha? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, se la escucha. Bajito, pero se la escucha. Mi doctora Carvajal, como dijo muy bien la doctora Barreto, cuando yo considero que se me comienzan a presentar las complicaciones, como lo acabo de decir. Las complicaciones microvasculares, porque todo lo que estamos hablando ahorita son complicaciones microvasculares. ¿A qué edad de la evolución de la enfermedad de la diabetes yo considero que se me presenta? Las complicaciones. En lo que el libro decía es que puede manifestarse en un periodo dentro de los 5 años. Ya, y que con respecto a lo que mencionó la compañera Barreto, yo leí un artículo en un estudio que hicieron en una revista colombiana de nefrología con respecto a la retinopatía, que dice que no es necesario de que haya una retinopatía diabética para considerar que no haya una nefropatía diabética. En este caso que se suele presentar en los diabéticos con tipo 2. O sea, lo mencionaba ahí en el artículo. Y que incluso que no hay una asociación de estas dos, de la retinopatía con la nefropatía diabética. Más bien se consideraría que la retinopatía diabética es una complicación propia de la diabetes en este caso, sino que como hay un daño microvascular, ambas se debería investigar, así la una esté presente o no. Eso es lo que yo entendí, no sé si respondí eso. Sí, está muy bien, muy buenas acotaciones, mi doctora. A ver, el problema no difiere, o sea, no infiere que a quién aparece o quién no aparece, o quién está y quién no está. O sea, el problema es que la glicemia a partir de ciertos valores es tóxico. Yo se los había mencionado cuando hablamos creo que fue fisiología renal.
Se los he mencionado que la glicemia a partir de ciertos rangos por encima de 200 se considera como glucotoxicidad. Entonces genera procesos especiales, cambios endoteliales. Es como que yo les diga a ustedes, bueno, van a bañarse con Deja todos los días por 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar con su piel? Va a tornarse mucho más gruesa, va a cambiar, lo mismo pasa con el vaso. Entonces, si el vaso tiene un riesgo de glucotoxicidad, hay ciertos cambios endoteliales, ¿ya? Especialmente a nivel de la vasculatura mucho más fina, de la microcirculación. Por eso es que las primeras manifestaciones o las primeras complicaciones son microvasculares. Y ahí vienen a la cabeza, puede ser la evolución, como lo dijo muy bien la doctora Carvajal, que a los 5 o 10 años de evolución, esa es la vida promedio que se considera que la glucotoxicidad puede evidenciarse, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y los famosos trastornos de microcirculación periférica, como pueden ser los pies diabéticos, pie de Charcot. ¿Ya? Puede también estar asociado a otra patología que es la neuropatía diabética. ¿Ya? Entonces, el tiempo de evolución o la evolución de la enfermedad de la diabetes tipo 2, porque la evolución de la enfermedad de la diabetes tipo 1 es muy diferente. La diabetes tipo 1 es una diabetes juvenil, como todos lo sabemos, por deficiencia, por incompatibilidad e insuficiencia de los islotes pancreáticos, y por ende el riesgo de toxicidad es diferente. ¿Por qué? Porque como hay una insuficiencia, la mayoría de estos pacientes no toman hipoglicemiantes orales, sino que directamente se le infiere ¿qué? Insulina, ¿verdad? Entonces el control es mucho más radical de la glicemia. Entonces por eso es que vemos pacientes diabéticos tipo 1 que empezaron desde joven y ya tienen 40 años y no tienen nefropatía diabética, no tienen retinopatía diabética, no tienen trastornos neuropáticos. Pero estos pacientes tienen trastornos cardiológicos, que es la diferencia, a la evolución más allá de los 30 años. Entonces, ¿qué pasa con el diabético tipo 2? Es lo contrario, porque el diabético tipo 2 es mal controlado por los factores. Si yo tengo, por ejemplo, un diabético, un prediabético, una insulinoresistencia, yo tengo que trabajar en los factores de prevención. ¿Cuáles son los factores de prevención, señor? Tiene que dejar de comer carbohidratos, tiene que dejar de comer grasas, tiene que dejar de comer bebidas azucaradas, tiene que dejar de fumar, tiene que bajar de peso, tiene que controlar los lípidos. Pero nosotros aquí no lo hacemos. Y por eso es que el paciente, cuando ya lo diagnostico diabético, el paciente tiene 5 años de evolución. Más 2 años que ya, pero doctor, pero si a mí la doctora Carvajal ya me dio pastillas, metformina, y la glucosa yo la tengo bien, y yo me imagino muy bien, doctor. Sí, señora, pero tiene 5 años más 2, 7. Ya tiene retinopatía diabética o ya tiene nefropatía diabética. Porque la lesión ya estuvo circulando 5 años. 5 años la paciente anduvo con una glicemia de 300 y para ella era normal. Porque así dice la literatura. Perdón, mayor de 200. La paciente manejaba glicemia de 200. Pero en la literatura es normal. No es diabética. Ojo, no es diabética. Y ese es el error de ustedes. Porque nadie les explica esto. Y dice, y ustedes son como los loritos, repiten lo mismo, pero dice la literatura que la glicemia tiene que ser por encima por el rango de 200 por prandial. Si es de 200, no es diabetes. Ya les expliqué qué es lo que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Así que espero que lo hayan apuntado, y si no, bueno, escuchen la gracia. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Ya pasaron 5 años, más 2 años que la doctora Carvajal ya lo va viendo en su consultorio, ya son 7 años y el paciente debuta con una nefropatía diabética. Como muy bien lo dijo la doctora Carvajal y se lo establece, las guías europeas definen que la nefropatía diabética no siempre se asocia a retinopatía diabética, que la evolución sí puede dar en una instancia que estén asociadas.
vayan a la par, ¿ya? Antes se decía que el paciente con retinopatía diabética tenía nefropatía. Eso era en antes. Ahora ya no, porque la competencia o la evolución de diferentes de la retinopatía, nefropatía y de la alteración microvascular periférica, la evolución es muy diferente. Porque la nefropatía puede asociarse a procesos hipertensivos. Porque la retinopatía diabética puede asociarse a procesos de trastornos, especialmente como desprendimientos de retina. Que la enfermedad periférica puede asociarse a pacientes que tengan malos hábitos o que utilicen calzado demasiado, hay una palabra que se define aquí. Calzados demasiado no es bajo presión, calzados rígidos, lo definen. Entonces, todos esos pacientes tienen diferente pronóstico. No es lo mismo un paciente que sea niñado, que ande con un buen calzado, un paciente que sea del campo, que ande con un calzado, con una bota, ¿verdad? Y que las complicaciones van a ser mayores en el paciente que ande con la bota que ande con un calzado mucho más confort, de mucho mayor confort. Entonces, se pudo definir que la evolución de de las tres complicaciones principales pueden inferir. Puede ser que aquí de ahorita se diagnosticó el paciente con nefropatía y no tiene retinopatía, pero tiene problemas de microvascular periférico. ¿Ya? O qué sé yo, se diagnosticó que tiene el paciente retinopatía, pero no tiene ni nefropatía ni complicaciones periféricas. Entonces eso infiere mucho. Infiere mucho en el diagnóstico que la mayoría de los libros te lo dicen, que tiene que haber retinopatía. Si no hay retinopatía, no es nefropatía. No, eso es falso. Ya se cayó y se abolió. Se los estoy explicando porque eso ya está preestablecido. Ahora, otra de las cosas que se me olvidaba mencionarles es que la mayoría de los pacientes que tienen problemas de diabetes mellitus tipo 2, especialmente la inferida o producida por la insuficiencia, es así, lo definen ellos. El consumo es bajo y el ingreso es mayor. El ingreso supera al consumo. Eso es lo que ellos refieren. El ingreso supera al consumo. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo tengo un paciente que es diabético y que come gran cantidades de carbohidratos, el paciente ingiere el carbohidrato y no consume la reserva, que en este caso es el tejido celular, el tejido graso que se encuentra periférico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Porque esa es otra equivocación que ustedes cometen. Al paciente que le pongo insulina, le suprimen todo. Y dice, la literatura es clara, dice que el paciente tiene que tener hábitos alimenticios. El paciente, los mismos criterios para el paciente diabético con hipoglicemia antioral y el paciente que utiliza con insulina dependiente. Es el mismo protocolo. Ya no. Se dice que el paciente diabético con hipoglicemiantes orales es donde tú tienes que trabajar más sobre los hábitos. Tengo que suprimirle los carbohidratos, bebidas y todo esto. Que el paciente que maneja insulina es el paciente en el cual, por eso que ustedes a mí, los que ya están haciendo vida hospitalaria, o los que tengan pacientes o familiares diabéticos, ven que el paciente que se aplica insulina comienza a subir de peso. O le da hambre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el paciente, si comenzó a aplicarse insulina, esto es una curva, digámosle así, porque aquí en Ecuador todo el mundo le da miedo a la insulina. Y yo pienso que hasta la fecha, y lo dice, claro, el Colegio Americano de Diabetología, que el mejor manejo del paciente diabético tipo 2 es la insulina. Previene las complicaciones ya mencionadas, que se les he explicado, y mejora el control de la glicemia. Que el paciente con manejo de insulina tiene que ser manejado con una glicemia en un rango de 150.
Por debajo de eso sería óptimo. Por encima de eso tendría que regularse. Que el paciente con hipoglicemiantes orales tiene que ser manejado con un rango de 180. Por debajo de eso y por encima óptimo. Por debajo de eso óptimo, por encima tiene que regularse el hipoglicemiante. Pero ¿qué pasa con el hipoglicemiante? Aquí hay dos cosas que se estudiaron muy evidente, y se definió dos cosas, en que el paciente con hipoglicemiantes orales tenía mayor predisposición a tener complicaciones microvasculares que el paciente diabético, que el paciente con insulino dependencia. ¿Por qué? Porque el hipoglicemiante oral, la forma inactiva, porque ¿qué pasa con el fármaco? El fármaco, si todos sabemos la metformina, ¿cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Pregunto. No voy a preguntar, solo pregunto a ustedes. No lo voy a calificar. Disminuye la resistencia a la glucosa, a la insulina, perdón. Disminuye la resistencia a la insulina. O sea, aumenta ¿Sobre quién actúa? Sobre el páncreas. O sea, aumenta la resistencia de la insulina. Sí. A ver, no es a nivel del hígado. A nivel de, sí. A nivel del hígado, porque va a ser la inhibición de la formación de glucosa y para que no se acumule, o sea, no se almacene en el hígado, sino que va a actuar como mecanismo para que esta glucosa vaya a nivel muscular. Yeah. Y también aumenta la captación de glucosa a nivel muscular también. Ajá, y creo que a nivel intestinal disminuye la captación. Ya. Pero no estoy segura con Todos los pacientes diabéticos consumen hipoglicemiantes orales, especialmente la metformina. La metformina tiene, como lo dijo la doctora Villavicencio, tiene dos tipos de manejo. La primera, que es inhibir la preformación para la acumulación dentro de los tejidos grasos, es decir, la glucosa se transforma en triglicéridos para almacenarse, ¿verdad? ¿No es verdad? ¿Y qué pasa ahí con el proceso de glucogénesis? Se pierde, se bloquea. Pero la metformina sensibiliza los receptores de insulina para que esa glucosa circulante se vaya y se meta al músculo, ¿verdad? O a los órganos que se los necesitan. Entonces, esta es la forma activa. ¿Qué pasa cuando el fármaco ya actúa y se elimina? ¿Por dónde creen que se elimina el fármaco? La mayoría de los hipoglicemiantes orales se eliminan por la vía renal. El 90% de los fármacos hipoglicemiantes orales se eliminan por vía renal. Entonces, el Colegio Americano siempre, no sé qué tendrá contra las farmacéuticas, pero lo dicen lo que es la plena, como ellos dicen, como se dice el ecuatoriano. Dicen la plena. Todos los hipoglicemiantes orales se eliminan a través de la vía renal. ¿Qué pasa con estos pacientes? Muchas veces pierden los receptores de sensibilidad o la forma inactiva genera mayor daño renal. Es lo mismo que yo le diera al paciente, ellos hacen la correlación, es como que ustedes le dieran al paciente AINES todos los días al paciente por 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué va a pasar? Va a haber una nefropatía por AINES. Entonces ellos son claros y dicen que muchas veces los pacientes diabéticos, especialmente en Latinoamérica, no son producidos complicaciones por la nefropatía diabética, porque se le echa la culpa a la nefropatía diabética o a la evolución de la enfermedad. No, es netamente por el manejo de los hipoglicemiantes indiscriminados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El paciente termina con nefropatía o con alteraciones a nivel del glomérulo, y la mayoría son producidos por estos fármacos. Entonces, ellos quieren catalogarlo esto. Y por eso defienden el criterio de ellos de que la mejor manejo y que no deja residuos post-activación es la insulina. Entonces, ellos son claros que el manejo del paciente con
Con factores de riesgo se tiene que manejar con hasta cierto punto, no más allá de 5 años, el paciente tiene que dárselo un hipoglicemia anteoral, especialmente que sensibilice los receptores como la metformina, especialmente en la insulinoresistencia. Si el paciente se define como diabético, yo tengo que estimular la secreción y facilitar los sensibilizadores no más allá de 5 años. Si yo posterior a eso, yo tengo que cambiar la medicación. Es decir, que yo tengo que manejar al paciente no más allá de 5 años para poder establecer, siempre y cuando yo no tenga un problema de nefropatía diabética. Si yo ya tengo un paciente con nefropatía diabética, con una microalbuminuria entre 30 y 300, yo suspendo el hipoglicemiante oral y necesito ser cambiado a insulina. ¿Ya? Entonces ustedes, ¿qué pasa? No, pero el endocrinólogo, el clínico dice, no, pero es que eso no está estudiado, no está establecido, ¿dónde está? Que defínemelo. No, los estudiosos, eso ya está establecido. Lamentablemente, como yo digo, si en la farmacéutica, en la parte investigativa, meten la mano negra. Y está establecido, el Colegio Americano les da duro, porque ellos saben que el problema es ese. Y el paciente con nefropatía, porque el libro te dice, no sé si leyeron ustedes, chicos, el libro te dice que la nefropatía a partir entre el cuarto y quinto estadio de la enfermedad renal crónica diabética se tiene que dar insulina. Eso te dice el libro. Entre el cuarto y el quinto estadio. Mentira. Se debe cambiar a insulina en el momento que yo al paciente lo diagnostico con una nefropatía diabética. Yo le cambio insulina. No que a mí aquí el mejor endocrinólogo Guayaquil me ve y él es estudioso. Bueno, listo, vaya por allá. Entonces, ese es el criterio del Colegio Americano, que ellos definen que el paciente con nefropatía se tiene que manejar sí o sí con insulina. Bueno, sigamos. Sigamos, doctora. Ya, la fisiopatología, por Ya, bueno, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la nefropatía diabética. Bueno, esta se va a caracterizar por una hiperfiltración e hipertrofia de la arteriola eferente. Ya, bueno, podemos observar aquí en las imágenes, ¿verdad?, que tenemos la arteriola aferente y la eferente. Bueno, como sabemos también que van a existir receptores, que son los SGT2, ¿verdad? Estos que van a estar ubicados en el túbulo contorneado proximal, se van a encargar de ¿qué? De reabsorber lo que es la glucosa, ¿verdad? Y la sacan por el GLUT2. Entonces, ¿qué pasa si hay un exceso, ¿verdad? Si excede lo que es el umbral por encima de 200 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, se dice que se va a saturar lo que es el intercambio del sodio con la glucosa, ¿verdad? Porque, por ende, cuando entra glucosa tiene que entrar con sodio, pero si hay un exceso de glucosa va a entrar mucho más sodio, entonces va a quedar lo que es poco más sodio, ¿verdad? Entonces va a haber lo que es la caída del sodio. Entonces, al momento de que los demás siga recorriendo lo que son los demás segmentos, ¿verdad?, de la nefrona, se tiene que seguir lo que es reabsorbiendo. Entonces, va a llegar, pon la siguiente, por favor. Va a llegar a va a llegar lo que es a la mácula densa, ¿verdad? Y esta va a captar que no hay mucho sodio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Como este es sensible, ¿verdad?, el sodio, va a hacer que se active lo que es el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Y esto va a hacer que exista lo que es una vasoconstricción en la arteriola eferente, como podemos observar en la imagen. ¿Ya? Y esto, ¿qué hace? Hace que aumente la presión hidrostática, y si aumenta la presión hidrostática, por ende va a aumentar lo que es el filtrado glomerular, ¿verdad? Y hace que esto se agrande y produzca lo que es una glomerulomegalia, ¿verdad? Y
va a hacer que se retenga lo que es una mayor cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, una vez que está aumentado la presión hidrostática y está aumentado lo que es también el filtrado glomerular, ¿verdad? Hace que el paciente tenga lo que es una hipertensión renal. Ya, como podemos ver ahí en la imagen el proceso. Siguiente, por favor. Va a existir también lo que es un daño en la estructura de la membrana glomerular. Como sabemos, esta va a estar compuesta por los endotelios, como podemos ver en la imagen izquierda, que están encerraditos, el endotelio, la membrana basal, los podocitos, las cuales estas van a estar sostenidas por las células mesangiales, ¿cierto? Entonces, el proceso que expliqué, ¿verdad? La glucosilación enzimática va a ocasionar daño en el endotelio por la presión que existe, ¿ya? Y también, en la imagen de la derecha, vamos a ver que va a existir también una hipercelularidad mesangial por la hiperglicemia a la que ésta se ve expuesta. Entonces, aquí se van a activar lo que son rutas, ¿verdad? Por el exceso de glicemia. Vamos a tener que en la vía, se va a activar lo que son las vías de las pentosas, ¿verdad? Aquí se va a aumentar su producción de lo que es el diaglicerol, ¿verdad? Y va a estimular lo que es el PKC, que es la proteína quinasa. Y esta va a activar lo que es la endotelina 1, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento transformante beta, que estos van a favorecer a una proliferación celular. Y también lo que es el NAD, pH, fosfato, óxido reductasa. Entonces, también va a haber otra vía aumentada, que la podemos ver aquí abajito, que es la vía de los polioles, en donde la enzima, ¿verdad? Esta enzima va a aumentar lo que es la aldosa reductasa, ¿ya? Y esta aldosa permite el cambio desde glucosa a sorbitol. ¿Cuál es el problema aquí de que hay este aumento? De que el sorbitol va a actuar con características de osmolaridad. Entonces, esta no atraviesa la membrana, pero sí es como un soluto. Entonces, aquí va a traer lo que es más agua y por ende va a existir lo que es el edema celular, ¿ya? Por otro lado, el metabolismo de este sorbitol, ¿verdad? También implica en otras vías metabólicas, ¿verdad? Aumenta lo que son los productos de glicosilación avanzada o también llamados los H, ¿ya? Estos también van a hacer que existan procesos inflamatorios, ¿verdad? Que se unan a ciertos receptores de la membrana basal a nivel del colágeno tipo 4 y también hay en lesiones lo que son mayores, ¿ya? Que haya lo que es la activación de citoquinas, estas se depositan lo que es en el mesangio, ¿verdad? Y estas también terminan terminan esclerosándose, por decirlo así. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a ver también lo que es la aparición de la microalbuminuria, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver lo normal, ¿verdad? Como vemos en la primera imagen, ¿verdad? Tenemos aquí la albúmina que está así en su capilar, ¿verdad? Está íntegro el endotelio, está íntegro los podocitos, ¿verdad? Por ende, eso es lo normal, no va a permitir el paso de la albúmina a lo que es al espacio de Bowman, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en un paciente diabético, ¿verdad? Aquí va a existir lo que es la expansión, ya vemos en la imagen de la derecha, vemos expansión, crecimiento del endotelio, ensanchamiento de la membrana basal, ¿verdad? Entonces esto hace que el glomérulo se expanda, ¿verdad? Y se estiren también lo que son los podocitos. Entonces aquí ya va a existir un espacio, ¿verdad? Y esto va a hacer que facilite la entrada de la albúmina desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. Entonces, aquí es cuando ya aparece lo que es la albuminuria, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya. Siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? La caída de la tasa de la filtración glomerular y la macroalbuminuria, ¿verdad? Entonces, con todos los procesos que ya mencioné y que existen, ¿verdad? Y que están persistentes que están de una manera constante, ¿verdad? Entonces, la arteriola es esperar que por tanta vasoconstricción que existe, esta se ocluya.
quede lo que es ocluida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar con la irrigación de los túbulos, ¿verdad? Se va a ver lo que es muy baja y va a existir lo que es una atrofia tubular. Y esto, ¿qué va a desencadenar? Lo que es la muerte de las nefronas. Entonces va a aumentar lo que es la presión hidrostática, pero como no hay a quien irrigar, va a caer lo que es la tasa de la filtración glomerular. Y como va a haber un daño mayor, lo que es en el endotelio, entonces va a pasar lo que son las albúminas y por eso se hace lo que es la macroalbuminuria. Ya, y y de ahí, ahí llega ya lo que es a la insuficiencia renal crónica, que esta ya tiene una tasa glomerular de menos de 15 milímetros por minuto. Y aquí el paciente ya tiene que realizarse lo que es diálisis. Ya. Un ratito. Ponme la primera de la fisiopatología. Muy bien, doctor Alvarado, muy bien explicado, pero lo hizo en desorden. Está muy bien, me pareció excelente y muy bien explicar la fisiopatología, pero lo hiciste en desorden. A ver, vamos a ordenarlo. A ver, ¿dónde empieza el problema? Usted lo dijo muy bien. ¿Dónde empieza el problema? El problema muchas veces del exceso de glucosa. Cuando hay una hiperglicemia, cuando digamos que el paciente, hablamos al paciente que tenía, cuando lo diagnostica usted, yo pienso que tuvo 5 años de evolución, el paciente si tiene una glucosa por encima de 200 que genera glucotoxicidad, va a generar la activación, como lo dijo usted, la activación de los polioles, ya. ¿Qué pasa con esta activación de los polioles? Ponme la imagen donde está donde actúa especialmente lo que es la aldolasa reductasa, si no mal recuerdo. Esa enzima, aldolasa reductasa, ¿por qué me recuerdo? Porque el semestre pasado di bioquímica. Entonces, por eso lo tengo fresquito. Entonces, la aldolasa reductasa es la que se encarga de transformar el exceso de glucosa en sorbitol. ¿Ya? Mediante la utilización de un precursor NAP. Entonces, ¿qué pasa con este sorbitol? Este sorbitol, como lo dijo el doctor Alvarado, es uno de los precursores de los denominados factores de glucosilación avanzada, que lo mencionan los libros. Entonces, todo empieza. El incremento del azúcar genera la activación de la vía de los polioles, activa la formación por medio de la base reductasa, forma el sorbitol aumenta la osmolaridad intracelular, porque esa es la prioridad, puede generar apoptosis en la mayoría de las células. ¿Y qué va a generar? Complicaciones a niveles celulares. ¿Mediante qué? Mediante la activación de los productos de glucosilación avanzada. ¿Qué pasa con la activación de estos productos de glucosilación avanzada? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde se van a depositar? ¿Ya? Se van a ir a depositar sobre 3 estructuras principales, que muy bien lo mencionó la doctora. Primero, sobre el podocito. Pásame la siguiente imagen donde estaba el podocito. ¿Quién está manejando la diapositiva? La siguiente. Ahí. ¿Qué pasa ahí? Y tú lo pones ahí, muerte celular. Van estos productos avanzados de glucosilación, se depositan primero sobre el podocito. ¿Qué van a generar sobre el podocito? Van a generar hipertrofia podocitaria, porque se van depositando dentro del podocito y a la vez van a generar la muerte celular del podocito. Como hay gran cantidad de estos productos, porque sigue activándose la vía de los polioles, van a depositarse sobre la membrana basal. ¿Qué pasa con la membrana basal? Se va a engrosar.
va a engrosar su tamaño. Pero si tenemos que ya el pocito perdió, se necrosó, hubo la apoptosis celular, ya va a facilitar la pérdida de la proteína. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya pasa este proceso de la apoptosis, del depósito de los productos de glucosilación avanzada en el colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular, activan unas señales de activación de citoquina, especialmente factor necrótico tumoral, factor interleuquinas, si no mal recuerdo, 1, 6 y la 8, la activación del factor necrótico tumoral alfa beta, ¿ya? Todos estos procesos de autoinflamación, las citoquinas se van a ir depositar. A la par, ¿qué va a pasar? Manda la siguiente imagen, retrocede para acá. Más, la otra, ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Va a pasar que al mismo tiempo, por eso es que hay aquellas cosas que menciona la literatura, el paciente puede llegar con hipertensión, el paciente diabético puede llegar con hipertensión ya predefinida, o el paciente diabético genera hipertensión. La doctora lo mencionó. Pásame la siguiente diapositiva. Y muy bien explicado, pero como te dije, ya estamos tomando el orden en el que va. Cuando genera estos problemas, como ella lo mencionó, la activación, ya dejamos aquí el primer evento. El segundo evento es que como entró la glucosa, o debería ser el primer evento entra la glucosa, porque excedió el umbral, porque yo les expliqué en fisiología que tiene un umbral, el umbral es 200. El umbral de saturación del SGLT2, que es 200. Entonces, él más de eso no va a meter. ¿Ya? ¿Cuál es la prioridad que se reabsorbe? Es el sodio. Entonces, si yo tengo más de 200 acá, y como yo les mencionaba que necesitamos entrarlo en pareja, si yo tengo 200 hombres y solo tengo 100 chicas, voy a meter solo 100. Porque no puedo meter solo uno, 2 hombres no puedo meter, tengo que meter la pareja. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo censo todo el sodio que está ahí y no absorbo el 69% que debería absorber sencillamente el túbulo contorneado proximal. Sino que como tengo 200 y acá solo tengo 100, se recojo todo lo que hay y meto los 200. Y disminuyo el censo del sodio, porque el sodio tiene que seguir rodando, ¿verdad? Sí se recuerda en fisiología. El sodio tiene que seguir rodando en la siguiente segmento, que es el asa descendente, que es impermeable, el asa ascendente, que es permeable, y pasa a los túbulos colectores. ¿Qué pasa cuando llega al túbulo colector distal, que está en relación con la mácula densa? La mácula densa censa, es el sensor del sodio. Como no llegó sodio a ese sector, algo pasó. Llegó menos sodio de lo habitual. Se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Porque para ellos eso fue una pérdida de sodio o fue una pérdida de líquido. Entonces se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y genera la vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Verdad? ¿Para qué? Para preservar la retención de agua y sodio, como lo dijo la doctora. ¿Verdad? Eso tiene dos manejos. ¿Qué va a pasar ahí? Se activó, comenzó a retener agua y sodio, como generó la vasoconstricción de la eferente, genera algo que se llama glomerulomegalia o aumento de la filtración glomerular. El paciente en esa etapa es donde dice, doctor, yo orino bastante por la noche. Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, como ya esa glucosa se metió, la glucosa, los 200 o 300 que están acá afuera haciendo relajo, ya conseguimos las 300 chicas, las metimos allá,
bajó el censo, causó el problema de la arteriola eferente, de la vasoconstricción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retiene agua y sodio, y esos 300 señores se metieron y van a generar problemas. Entonces, como hay en la glucosa, hay glucosa circulante, 300 miligramos, activa el sistema favorece la activación del sistema de los pioles. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pasa a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se genera la hipertensión? Porque el paciente diabético en los primeros años no es hipertenso, pero sí en los siguientes 5, 6, 7 o 10 años es hipertenso. Y no es porque el paciente tiene hipertensión esencial. Y eso es otro que está también en consenso de definirse la hipertensión producida por la nefropatía diabética. Y a eso le llaman hipertensión no esencial, sino hipertensión renal. No secundaria, renal, producida por la nefropatía diabética. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el sistema angiotensina-aldosterona activo para generando la vasoconstricción de este lado, me genera la glomerulomegalia, aumenta la presión hidrostática, el paciente orina bastante, ¿verdad? Sí me van siguiendo en eso, ¿verdad? ¿Ya? Si no, tienen que leerlo. Orina bastante el paciente, especialmente en la noche, porque es donde se acuesta, donde el retorno venoso mejora y hay mayor glomerulomegalia y orina más el paciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese feedback que está viendo, genera eso, genera hipertrofia de la arteriola eferente o hialinosis de la arteriola eferente o cambio de la musculatura o cambio especialmente de las células musculares lisas de estas arteriolas. Y el paciente debuta con hipertensión. Entonces, el paciente, por eso es que dicen algunos clínicos, sí, el paciente diabético termina siendo hipertenso, porque la diabetes y la hipertensión son primas hermanas. Esa es la explicación fisiopatológica. Y por eso, si ustedes entienden eso, ¿a dónde creen que van a trabajar ustedes para evitar ese problema? Utilicen la lógica, medicina es lógica. Para evitar ese problema, ¿a quién tienen que bloquear? Al sistema renina-angiotensina. Sistema renina. Excelente. Eso, vieron que medicina es lógica. Si saben fisiopatología, saben dónde tienen que trabajar. Bloqueo eso para evitar. Pero doctora, yo no soy hipertenso. Sí, señor, pero ya va a hacerlo en un par de años. No le doy una dosis antihipertensiva, pero le doy para bloquear los IECA. Una dosis baja. Y ahí viene la explicación de la nefroprotección en el paciente renal, paciente con nefropatía diabética. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al evento de los productos de glucosilación avanzada. Estos productos de glucosilación avanzada generan el daño. Ya hablamos ahora sí que el problema que se está generando, la glomerulomegalia, más los depósitos de estos productos en la membrana basal, podocito y activación de citoquinas generan la apoptosis y esclerosis celular. Ahora, pásale la siguiente, para el otro lado, para acá. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como lo dijo la doctora, activan varios sistemas asociados, especialmente desde las pentosas, y activan todos estos problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el metabolismo no sabe dónde meter tanta glucosa. Es como que yo les diga a ustedes, bueno, uno de ustedes se ganó $1 millón. Lo primero que van a hacer es irse al centro comercial y a comprarse lo más que puedan. ¿Sí o no? Lo mismo pasa acá. Si tienen excesiva energía, tienen que meterla en un lado. Entonces se activan toda esta vía de las pentosas. ¿Qué pasa con el glomérulo? Como está en la gráfica ahí de la doctora, muy bien explicada. Genera primero, porque ya vamos a ver la anatomía patológica, porque vi que iban a ponerlo. Genera que el ovillo se esclerose. Si el ovillo era ahí, bonito, esplendoroso, con gran circulación, hace esto.
se forma una sola bolita. Y eso tiene un nombre, que ya lo va a mencionar la doctora, o el doctor o la doctora que va a explicar, y van a generar o formar esclerosis. Cuando se pierden las estructuras principales, especialmente podocito, membrana basal glomerular, se tornan mucho más escleróticas, el escape de proteína es mayor. Quiere decir que ahí ya cambió la glomerulopatía. Ya dejó de ser una nefropatía mínima estamos hablando, con presencia de microalbuminuria, ya se transformó en proteinuria, y el daño es mayor. Quiere decir que hay eventos de esclerosis. Cuando ya yo tengo pacientes mayor de 300 gramos, quiere decir que ya hay esclerosis, ya focal y segmentaria especialmente, ¿no? Entonces, estos son los factores donde yo tengo que trabajar: la hiperfiltración, la albúmina, evitar que el paciente sea hipertenso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que evitar que la diabetes me genere hipertensión? Porque me va a favorecer a dos cosas: a mayor el daño renal, a mayor lesión del glomérulo, porque como es focal y segmentaria van a haber segmentos que están afectados y segmentos que no. Y tengo que prevenir. ¿Ya? Muy bien explicado, mi estimada doctora. Sigamos con el siguiente expositor. Ya, yo les voy a hablar sobre la anatomía patológica. Antes de comenzar eso, quiero que tengamos en claro estas dos características. Una de estas es que la anatomía patológica va a ir estrechamente ligada con lo que es la historia natural tanto del paciente con diabetes mellitus 1 y diabetes mellitus 2, que cabe recalcar que en ambas son diferentes. Y otra cosa que también es importante es que la membrana basal se va a ver alterada en cualquier otra patología como hipertensión arterial, como nefroesclerosis o la diabetes mellitus mismo. Entrando en materia de la anatomía patológica, les voy a hablar sobre las características de la lesión renal tanto en diabetes mellitus 1 como en diabetes mellitus 2. En la diabetes mellitus 1 vamos a ver, se va a poder observar la glomeruloesclerosis nodular, o también denominada nefropatía de Cliessen-Wilson, donde esta se va a ver caracterizada por, como podemos observar en la imagen, por lesiones nodulares entre los capilares, donde sus luces se van a ver colapsadas. Pero la más frecuente aquí en la diabetes mellitus 1 es la glomeruloesclerosis difusa, que esta se va a caracterizar por un aumento en la matriz mesangial. Yéndonos en lo que es en la diabetes mellitus 2, esta va a tener una característica túbulo intersticial, es decir, que aquí la característica anatopatológica que aquí va a haber es una hialinosis arterioral, como podemos ver en la imagen. Va a haber hay una imagen una imagen de hialinosis arterioral eferente, y la otra imagen es la hialinosis arterioral extraglomerular. Estas son la histología característica en lo que es en la diabetes mellitus 2. Siguiente, por favor. Ya, listo. Como les dije anteriormente, hay una clasificación tanto glomerular como vascular. Yo les voy a hablar en este momento de la clasificación glomerular de la nefropatía diabética. Y como les dije al inicio de la exposición, la anatopatología va a estar estrechamente ligada con la historia natural, y por eso es que yo les he puesto estos dos cuadros de verde para poderlos ir asemejando. Pero les voy a hablar súper rápido de la historia natural, ya que posteriormente les voy a explicar más a profundidad, solo es como para tener una idea e irlo asemejando. Listo. En lo que es en la clasificación glomerular de la nefropatía diabética, la clase 1 es donde va a haber los cambios súper leves e inespecíficos, es decir, que solo se va a poder ver mediante microscopía electrónica. Esta se va a caracterizar porque hay un engrosamiento de lo que es la membrana basal, va a ser debido a la glucosa que va a llegar a ellas, que va a ser el agrandamiento en esto. Y si nos vamos al otro lado, en lo de verde, donde está lo que es la historia natural de la diabetes mellitus 2, aquí vamos a poder observar que de diabetes mellitus 1 y 2, vamos a poder observar que en el estadio 1 va a haber una hipertrofia renal de la hiperfusión, mientras que si nos vamos al cuadro rosado, en la clase 1 hay un engrosamiento de la membrana basal, mientras que en su otro ya va a haber, la membrana basal ya va a estar, va a haber un aumento del tamaño renal, y así los vamos asemejando. En la clase 2,
se va a dividir tanto en 2A y 2B, donde aquí la membrana basal ya va a estar agrandada, y aquí los cambios que va a haber es en la 2A va a haber una expansión mesangial muy leve, mientras que en la 2B va a haber una expansión mesangial ya súper severa. Y yéndonos, mientras que en el estadio 2 de la historia natural ya comienza a haber una lesión renal, pero aún no hay signos clínicos. Y yéndonos a lo que es la clase 3, ya aquí, después de la expansión mesangial severa que hubo, finalmente se va a comenzar a expresar, a darse lo que es la esclerosis nodular, o también llamado, como le dije al inicio, los nódulos de Clemson-Wilson. Mientras que en el estadio 3, en la historia natural, ya comienza a haber una nefropatía incipiente con presencia de albuminuria, que posteriormente les voy a explicar esto cuando les hable en historia natural, que va a estar el cuadro de valores para poderlo comprender mejor. Y lo que es en la clase 4 de la clasificación glomerular, en la clase 4 ya comienza a haber una glomeruloesclerosis ya súper avanzada, donde la esclerosis glomerular ya va a estar global, donde ya va a estar abarcando el 50% de lo que son los glomérulos, mientras que en el estadio 4, en la historia natural, ya comienza a haber nefropatía diabética, comienza a haber presencias de proteinurias, y lo que en un comienzo estuvo elevada, la filtración glomerular, en esta ya comienza a ver su descenso. Y finalmente, en el estadio 5 sigue lo que es la insuficiencia renal, donde ya va a haber una progresión súper rápida de lo que son los daños renales. Sí, siguiente, por favor. No sale el siguiente, Erika, no sale el siguiente, Erika. Siguiente, por favor. Ya. Listo. En lo que es en la evolución clínica, nosotros tenemos que tener, como médicos que vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta saber guiar a nuestros pacientes, saber que tomen conciencia, y por ejemplo nuestros pacientes que son hipertensos, que lleven un adecuado control, que se tomen la presión en casa, que anoten para cuando vayan a su médico, presenten todo ese cronograma de qué día estuvo tal presión y así. O sea, nosotros es nuestro deber hacerlos tomar conciencia en ellos. Es muy importante llevar un control tanto de la hipertensión arterial, de la glucemia. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto nos va a ayudar por ejemplo, a reducir lo que son las complicaciones tanto micro como macrovasculares que va a haber en esto. Incluso va a reducir lo que son la presión arterial a su vez. No se queda atrás que hay que tener un control de lo que es la proteinuria y alteraciones lipídicas. ¿Por qué? Porque en los pacientes con diabetes mellitus 2 tienden a llegar a tener una alta proteinuria, ya que esto nos va a guiar para saber qué tanto influenciará en la evolución hacia una enfermedad renal crónica. Como hay en el cuadro más abajo, en los pacientes con proteinuria basal que tienen mayor a 3 gramos al día, tienen 5 veces más probabilidad de poder desarrollar algún accidente cardiovascular, mientras los que tienen, al contrario, menor de 3 gramos al día, estos tienden a 8 veces más a progresar a una insuficiencia renal crónica. En lo que es la nefropatía incipiente, es súper importante hacer una determinación seriada de lo que es la excreción urinaria en la albúmina, ya que esto va a ir de la mano con posteriores nefropatías diabéticas. Así que es muy importante concientizar a nuestros pacientes a tener un control de esto para poder prevenir posteriores complicaciones. Siguiente. Ya, listo. Aquí nosotros podemos observar, es un cuadro de un progreso de diabetes en un paciente de 5 años de haber sido diagnosticado. Aquí podemos observar que la clínica de la diabetes las vamos a dividir tanto en cambios funcionales como en cambios estructurales. En los cambios funcionales va a haber los cambios en lo que es en la hipertensión arterial, que esta se va a deber a un aumento en el glomérulo, mientras que los cambios estructurales se va a ver debido al engrosamiento de lo que es la membrana basal. Lo cual todos estos cambios ya nos van a llevar a ya cambios visibles, como podemos ver la normoalbuminuria y la microalbuminuria. Y aquí le hago un stop y nos vamos al cuadrito amarillo.
La norma albuminuria, esto como ya se lo explicó anteriormente, va a ser lo que es menor a 30 miligramos por decilitro. A esto vamos a llamar una albúmina normal. La microalbuminuria, o también casi en todos los textos las dicen como albuminuria. Esta va a significar la microalbuminuria, que va a ser mayor a 30 hasta 300 miligramos por decilitro en las 24 horas. Y ya la macroalbuminuria va a ser mayor a 300 miligramos por decilitro. Una vez teniendo en cuenta estos cambios visibles que ya se comienzan a dar, normalbuminuria, microalbuminuria, posteriormente la proteinuria, insuficiencia renal, hasta poder llegar a diálisis, va a presentar los riesgos cardiovasculares, que estos principalmente se van a dar por la insulinoresistencia que se va a dar en lo que es en el paciente. Y la anemia también va a dar porque va a comenzar a aparecer tanto microhematuria como macrohematuria, y va a haber una reducción en lo que es de la eritropoyetina. Siguiente. Ya, listo. Como otras manifestaciones, debemos tener en cuenta que van a aparecer, que van a ser la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares y la anemia. Estas tres van a ir de la mano, van a estar asemejadas. Las dislipidemias van a estar asociadas con el desarrollo de una nefropatía diabética, y estas van a tener siempre lo que son procesos cardiovasculares, mientras que siguiendo las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de mortalidad de mortalidad vascular, mientras la anemia, esta se presenta ya en un paciente que va a tener deterioros ya súper altos, niveles súper altos de proteinuria, y donde ya hay un colapso de lo que es la masa renal. Siguiente. Listo. Una vez explicado todo lo anterior, llegamos a la historia natural de la nefropatía diabética, que aquí nos vamos a dar cuenta que son estadios. No es que la persona de una llega a insuficiencia renal, sino que es previo antes de ser diabético, la persona que ha sido sedentaria, no se ha cuidado, ha consumido excesos de azúcares, todo eso, y esto les llevó a una diabetes, y aquí posteriormente vamos a ver todos los estadios. Bueno, en total son 5 estadios. El estadio 1 es la hipertrofia renal va a haber con hiperfunción, donde aquí el tamaño renal y más la filtración glomerular van a estar aumentadas, y en lo que es en su parte histológica, ya se comienza a ver un volumen glomerular. Yéndonos al estadio 2, en esta ya hay reacción renal, pero aún no hay signos clínicos. Esto significa que entre los 2 a 3 años siguientes, la membrana basal va a ir aumentando su espesor, donde su volumen mensajial también va a estar súper aumentado. Y como hay un incremento en lo que es en el mensajio, esta se va a añadir a procesos de cicatrización, donde va a provocar lo que es esclerosis glomerular. Yéndonos al estadio 3, va a haber una nefropatía incipiente, que aquí ya hay una excreción en la orina de lo que es la albúmina. Como ya lo expliqué, ya va a haber albuminuria, donde, como ya les dije, va a estar de 30 a 300 miligramos por decilitro, y donde se va a eliminar cerca de 75 a 100 miligramos al día. En lo que es en el estadio 4, ya está la nefropatía diabética ya establecida, donde ya va a haber proteinuria, que es el signo clínico fundamental para darnos cuenta que ya estamos en este estadio. Y después de haber estado la filtración glomerular elevada, ya comienza a haber un descenso de la filtración glomerular. Yéndonos y cabe recalcar que el 75% de estos pacientes en 10 años pueden llegar a alcanzar una insuficiencia renal crónica. Y yéndonos al estadio 5, donde ya hay una insuficiencia renal terminal, esta ya va a estar totalmente acelerada la progresión del daño renal, y en esta, por ejemplo, el paciente diabético ya va a venir acompañado, ya va a haber una anemia ya súper acentuada, y ya va a comenzar y grados de nutrición súper severas. Esta, cabe recalcar que es el estadio de la diabetes mellitus tipo 1. Siguiente. Ya. Ahora vamos al estadio de la diabetes mellitus tipo 2, que es casi similar. Bueno,
En el estadio 1 se observan cambios, vamos a observar lo que son cambios moleculares, es decir, va a haber cambios hemodinámicos tanto en su de vasodilatación y hiperfiltración glomerular, pero estos no siempre van a estar presentes. Tenemos el estadio 2, que es la lesión renal sin signos clínicos, donde va a haber una glomeruloesclerosis ya mesangial y va a haber lesiones vasculares ya predominantes como cambios túbulos intersticiales mínimos, como hialinosis aferentes o hialinosis extraglomerulares, como les enseñé al inicio en imágenes histológicas que les presenté. En el estadio 3 va a haber una nefropatía establecida ya, es decir, va a haber ya presencia de albuminuria. En el estadio 4 va a haber una nefropatía ya manifestada, donde va a haber niveles altos de proteinuria y descenso de la filtración glomerular, lo cual esto va a ver como ya disminuye la fracción de filtración, esto va a hacer que coincida con la presentación de una esclerosis nodular o difusa. Y finalmente, la insuficiencia renal, donde ya hay un deterioro totalmente progresivo de lo que es el riñón y va a presentar lo que es graves esclerosis glomerulares. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico. La enfermedad renal diabética, como ya se había dicho anteriormente, de aquí es una entidad cuya prevalencia aumenta proporcionalmente al tiempo de evolución de la diabetes mellitus. Por lo tanto, es importante que ante la detección de la diabetes mellitus, especialmente la de tipo 2, se inicie una búsqueda de la microalbuminuria, ya que se dice que aproximadamente el 7% de ellos pueden tener microalbuminuria en ese momento, por lo que hay cierta población que puede estar presentando lo que es diabetes mellitus, especialmente la 2, y puede estar presentando ya microalbuminuria, pero como no se lo busca, entonces no se sabe que el paciente ya está teniendo una enfermedad renal diabética. Y posterior a esto, si el paciente no presenta una microalbuminuria, entonces se aconseja que tiene que continuar buscándose o realizar este tipo de tamizaje de forma anual. En la diabetes mellitus tipo 1, en cambio, aquí se recomienda que el tamizaje con microalbuminuria se inicie a los 5 años de diagnóstico. Sin embargo, se dice que algunas veces antes de los 5 años, en una población aproximada del 15%, suelen presentar los pacientes la microalbuminuria, por lo tanto hay que estar igualmente atentos a esto. La búsqueda de microalbuminuria solo debe hacerse en presencia de un examen de orina normal, pero si en este se informa presencia de proteínas, el paso siguiente sería entonces solicitar proteínas en orina de 24 horas o una determinación de la relación proteínas-creatinuria en muestras aisladas de orina. Un resultado normal en la prueba de una microalbuminuria debe confirmarse en 2 de 3 muestras recolectadas en un periodo de 3 a 6 meses. Esto por la conocida variación interdiaria de microalbuminuria y su aparición en ciertas ocasiones o condiciones triviales, como por ejemplo en casos de fiebre, deshidratación, entre otros. Se dice que actualmente el término de microalbuminuria y macroalbuminuria también se lo está refiriendo como albuminuria A1, A2 y A3, por lo que ahí les he puesto en el cuadro. Cuando se habla acerca de lo que es el A1, se está indicando acerca de la albuminuria normal o ligeramente elevada, que sería la de menos 30 miligramos por gramos. En cambio, la A2 sería lo que se llama, en otras palabras, la microalbuminuria, que es aquí cuando vamos a tener una albuminuria moderada, moderadamente elevada, que es de 30 a 300 miligramos por gramos. Y la A3, que es cuando el paciente tiene una albuminuria gravemente elevada, que es aquella que es mayor de 300 miligramos sobre gramos. Siguiente, por favor.
Ya, en cuanto a lo que es la biopsia renal en el paciente diabético, debido a que la prevalencia de la diabetes mellitus ha aumentado en proporciones epidémicas, el número de biopsias renales también ha aumentado de esta manera. Las lesiones histopatológicas en estas biopsias pueden confirmar que el paciente efectivamente sufra de una enfermedad renal diabética aislada o una enfermedad renal diabética que se encuentra asociada a otra enfermedad glomerular que sea diferente a la diabetes mellitus, o una enfermedad glomerular diferente a la enfermedad renal diabética. Esta diferenciación es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, ya que esto puede influir en el manejo y pronóstico del paciente, sobre todo un cambio en lo que es la estrategia terapéutica del mismo. Entre las entidades más comunes de la enfermedad glomerular diferente a una enfermedad renal diabética, vamos a tener lo que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, lo que es la nefropatía por IgA y lo que es la nefropatía membranosa como las más prevalentes. Hoy en día se sabe que hasta un 20 o un 30% de pacientes diabéticos pueden tener una nefropatía diferente a la nefropatía diabética. Los hallazgos clínicos que sugieren que podríamos estar ante una enfermedad glomerular diferente a la enfermedad renal diabética van a ser lo que es el inicio de la proteinuria de menos de 5 años desde el inicio documentado de la diabetes tipo 1, ya que el periodo de latencia de la nefropatía diabética manifiesta suele ser de por lo menos 10 a 15 años. El periodo de latencia es probablemente similar en pacientes con diabetes tipo 2, pero el momento de inicio suele ser difícil de determinar. Luego tenemos lo que es el inicio agudo de la enfermedad renal. Ya, esto es porque la nefropatía diabética es un trastorno lentamente progresivo caracterizado por un aumento en la excreción de proteínas y la concentración sérica de creatinina durante un periodo de años. Luego tenemos lo que es la presencia de un sedimento urinario activo que tenga hematuria o cilindros celulares. También tenemos lo que son los diabéticos tipo 1, que presenten ausencia de retinopatía diabética o neuropatía. Por el contrario, en cambio, la falta de retinopatía en la diabetes tipo 2 no excluye la nefropatía diabética. Por lo anterior dicho, también se presentan indicaciones para realizar la biopsia renal en el paciente diabético. Estas de aquí van a ser la presencia de afección renal significativa en ausencia de retinopatía diabética, deterioro acelerado en la función renal, aumento de la proteinuria o presencia de síndrome nefrótico de rápida evolución, ausencia de compromiso de otros órganos de la diabetes, también lo que es la hipertensión refractaria, lo que es la presencia de sedimento urinario activo, por ejemplo, estamos hablando de cilindros hemáticos, de hematuria, que el paciente presente síntomas y signos de otras enfermedades sistémicas que puedan explicar las manifestaciones renales existentes, que el paciente presente una reducción mayor del 30% de la tasa de filtración glomerular en un plazo de 2 a 3 meses del inicio de tratamiento con YECAS o ARA2. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos lo que es la prevención y el tratamiento. El objetivo del tratamiento de la enfermedad renal crónica diabética sería inicialmente en sí evitar la aparición de la albuminuria, que ésta se torne elevada, y a esto se denomina como prevención primaria, así como evitar su progresión a nefropatía diabética establecida, que esto vendría a ser una prevención secundaria. Una vez establecida, el objetivo terapéutico será disminuir la progresión del daño renal, retrasando la evolución a la insuficiencia renal terminal, que es cuando ya sería una enfermedad renal diabética en estadio 5. Las principales medidas terapéuticas que nosotros vamos a usar van a ser el control glucémico, el control de la presión arterial, la dieta hipoproteica y el control de la hiperlipidemia. Siguiente, por favor. Ya.
Luego tenemos aquí el primer tratamiento que hemos mencionado que se va a realizar es un control glucémico. Ya, varios estudios han demostrado que el estricto control metabólico disminuye el riesgo de aparición y progresión de la enfermedad renal crónica diabética. Incluso un estudio que se realizó aproximadamente en el año 1993, este de aquí se demostró que el riguroso control glucémico en diabetes mellitus 1 iba a disminuir el riesgo de neuropatías, nefropatías, albuminurias y proteinurias francas, que es cuando ya hay una tasa de albuminuria, creatinuria mayor de 300 miligramos por gramos. También se ha descrito la regresión de la hipertrofia glomerular y de la hiperfiltración con el adecuado control glucémico en los diabéticos tipo 1. En cambio, en los diabéticos tipo 2, en cambio, se ha comprobado asimismo con estudios clínicos que independientemente del tipo de fármaco que se utilice, sea estos hipoglucemiantes orales o sea la utilización de insulina, el mejor control glucémico se asocia a un descenso en las complicaciones de microangiopatías de las diabetes y a una menor progresión de la albuminuria. Por lo tanto, y como prevención primaria, está bien establecido que el estricto control metabólico es la intervención más eficaz para de esta forma conseguir una nefroprotección, tanto en la diabetes mellitus 1 como en la diabetes mellitus 2, y que cuanto más bajo sea el valor de la hemoglobina glicosilada obtenida, menor también va a ser el riesgo de aparición de la albuminuria. En cambio, en la prevención secundaria, el control intensivo glucémico es capaz de disminuir la progresión de albuminuria a una proteinuria franca, que es ya la albuminuria muy elevada, que habíamos dicho que es mayor de 300 miligramos por gramo. Sin embargo, los efectos sobre lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica diabética establecida van a ser de una forma menos clara. Ya, también nos mencionaba que en series cortas la normalización de la glucemia tras un trasplante de páncreas se acompaña a los 5 años de normoglucemia, de la regresión de las lesiones de nefropatía diabética, incluso si existía proteinuria franca en el momento de trasplantes. Estos resultados y también unos estudios clínicos en diabéticos tipo 2 no trasplantados apoyan el concepto de que son necesarios periodos muy prolongados de excelente control metabólico para tener un impacto favorable en la progresión e incluso regresión de lo que es la nefropatía diabética. Las guías clínicas actuales recomendaban un objetivo de lo que es la hemoglobina glicosilada. Se decía que el objetivo de la hemoglobina glicosilada iba a ser menor del 7%, individualizando. Y también nos mencionaba que en cambio valores inferiores a 6.5% se los planteaba en cambio en pacientes con larga esperanza de vida y sin enfermedad vascular significativa. En cambio, ya objetivos ya un poco menos estrictos, hablando de eso del menos de 8%, son válidos en pacientes con antecedentes de hipoglucemias intensas y que vayan a tener de esta forma una esperanza de vida muy disminuida o complicaciones microvasculares o macrovasculares extensas. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos lo que es el control de la presión arterial y de la proteinuria y reducción de la hiperfiltración glomerular. Ya, aquí nos decía que la importancia de la hiperfiltración glomerular en la patogenia de la enfermedad renal crónica diabética hace especialmente relevantes aquellas estrategias que disminuyen la presión arterial sistémica y específicamente la presión intraglomerular. La prevalencia de hipertensión arterial es muy elevada tanto en diabetes mellitus tipo 1 como en lo que es la diabetes mellitus tipo 2. También nos decía que existía bastante evidencia de varios estudios que permitían afirmar lo siguiente, que la reducción de la presión arterial iba a disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica diabética, sea esto independientemente de cualquier tipo de fármaco que se utilice para llegar a esto.
También que la dieta sin sal estricta, hablando del menos de 70 miliequivalentes por día, tiene un efecto antiproteinúrico adicional al de la terapia antihipertensiva, al menos hablando de lo que es el diabético de tipo 2. Y hay controversia sobre cuál debe ser el límite inferior de presión arterial sistólica que se ha de conseguir. También se hablaba de que en otro estudio nos mencionaba que cada 10 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial sistólica, esto se iba a asociar con un 12% de reducción de lo que es el riesgo de complicaciones por la diabetes. También nos mencionaba el libro que tanto en la diabetes mellitus 1 como en la diabetes mellitus 2, la utilización de fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que disminuyen la presión intraglomerular, como los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 y el alisquireno, estos iban a producir efectos como que iban a disminuir la frecuencia de progresión de albuminuria a proteinuria franca, tanto en pacientes sean estos hipertensos como en aquellos que son normotensos. También iban a disminuir la proteinuria de forma muy significativa en lo que es la enfermedad renal crónica diabética establecida. También que al menos en lo que son los diabéticos, lo que tienen diabetes mellitus tipo 2, el adecuado control de la presión arterial tiene más efecto que el adecuado control glucémico en la progresión de la enfermedad renal establecida y en la prevención de los episodios cardiovasculares. Ya. También nos hablaba específicamente de lo que es cada tipo de la diabetes. Tenemos que en lo que es la diabetes tipo 1, el efecto beneficioso del tratamiento con YECA puede demostrarse ya en la fase de albuminuria elevada, tanto en normotensos como en hipertensos. Estos fármacos van a disminuir la albuminuria y la progresión a una enfermedad renal crónica diabética en comparación con lo que es el placebo. En la fase de proteinuria establecida, los YECA se han demostrado muy eficaces para disminuir la progresión de la insuficiencia renal. Así, en la serie más amplia publicada anteriormente, en la que se realizaba con 409 pacientes, la utilización de captopril frente a placebo, tanto en hipertensos como en normotensos, iba a reducir el incremento de la creatinina sérica de 1.4 miligramos por decilitro al año a 0.6 miligramos por decilitro al año. Este efecto se iba a hacer patente solo si ya existía al inicio deterioro de la función renal, es decir, cuando hay una creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos por decilitro. En algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el tratamiento con YECA se asocia a un importante efecto antiproteinúrico que puede llevar a la remisión de la nefropatía. Este efecto beneficioso antiproteinúrico observado con la utilización de YECA en los diabéticos tipo 1 parece superior a lo observado con otros fármacos antihipertensivos que no actúan directamente sobre lo que es el sistema renina-angiotensina. También nos mencionaba que el tratamiento combinado del YECA con lo que es el ARA2 puede producir un mayor efecto antiproteinúrico en los que tienen diabetes mellitus tipo 1. Si bien esto se iba a desconocer de que se debe a un mejor control de la presión arterial. En cuanto a lo que es, en cambio, la diabetes tipo 2, en cambio, aquí nos mencionaban que no había estudios amplios con YECA en estos pacientes, si bien los resultados de series cortas parecen confirmar un efecto beneficioso similar al obtenido con los ARA2, con los que sí se han realizado estudios amplios. Así tanto en algunas revistas o en algunos estudios que se habían publicado, se había demostrado que los ARA2 disminuyen más la progresión de la nefropatía en lo que es la diabetes mellitus tipo 2 en comparación con otros hipotensores. Y también nos mencionaba que había pocos estudios comparativos entre lo que era los YECA y los ARA2, y que había un estudio en la que no mostraba diferencias en el seguimiento
de un tiempo aproximado que se hizo de 5 años en una cantidad aproximada de 250 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y albuminuria que recibieron enalapril o lo que es el telmisartán. Y que diversos estudios también habían mostrado que la presencia de proteinuria y su magnitud son los principales factores de riesgo de progresión de lo que es la enfermedad renal crónica diabética y que su reducción mediante la intervención se asociaba a una menor progresión de la enfermedad. Y es por ello que están explorando estrategias dietéticas, farmacológicas, que destinen a que se produzca una disminución de lo que es sobre todo la proteinuria. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos lo que es el tratamiento combinado. En series cortas de pacientes se ha utilizado un tratamiento combinado con YECA, ARA2 e inhibidores de la renina, demostrándose una reducción de la proteinuria adicional a la obtenida en monoterapia, tanto en diabetes mellitus tipo 1 como en la 2. Sin embargo, el tratamiento combinado no parece en sí disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica diabética respecto a lo que es el tratamiento en monoterapia. Y lo que se deduce de estos estudios que se realizaron es que la utilización de la terapia combinada, si se plantea, debe hacerse de forma individualizada y con un seguimiento muy estrecho del paciente, ya que pueden llegar a presentar efectos adversos graves en el mismo. En cuanto, ya hablando de lo que son los antialdosterónicos, nos mencionaban que tanto lo que es la espironolactona como la esperenona tienen estos de aquí un efecto antiproteinúrico en monoterapia, aditivo al obtenido con los YECA o ARA2. En un estudio controlado con 268 pacientes diabéticos de tipo 2 que presentaban albuminuria, la asociación de 20 miligramos de enalapril con espleronona en dosis de 50 a 100 miligramos por día se asoció a una importante reducción en la albuminuria superior a la obtenida con enalapril en monoterapia, sin mayor incidencia de hiperpotasemia entre los grupos. El principal riesgo del tratamiento combinado YECA con ARA2 o con inhibidores de la renina o con los antialdosterónicos estriba en el riesgo de hiperpotasemia tóxica, lo que obliga a monitorizar estrechamente a estos pacientes y a evitar otros fármacos con efectos hiperpotasemiantes. Otros hipotensores que han demostrado una acción proteinúrica persistente en lo que es la enfermedad renal crónica diabética son los antagonistas de calcio de dihidropiridínicos, lo que son el verapamilo y el diltiazem. Esta acción es aditiva a la obtenida con el YECA o ARA2. En cuanto a, así hablando, a lo que son los objetivos en el tratamiento de la hipertensión arterial y de la proteinuria, estudios epidemiológicos demostraron que a mayor reducción de la presión arterial, menor es el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, un control excesivo de la presión arterial puede aumentar los efectos secundarios, como muestran algunos estudios recientes, por lo que la Guía Europea de Hipertensión Arterial recomienda que un objetivo de presión arterial sería de 130 a 139 hablando de la sistólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio hablando de la diastólica. En cambio, lo que es la American Diabetes Association recomienda en toda diabetes mellitus una presión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio, mientras que las guías Código publicados en 2012 recomiendan presión arterial menor de 140/90 en toda diabetes mellitus con una enfermedad renal crónica sin albuminuria. Y en cambio, esta misma revista menciona que recomienda un objetivo de menos de 130/80 en caso de albuminuria superior a 30 miligramos por gramo. Estas últimas recomendaciones
parecen razonables, teniendo en cuenta que el tratamiento debe individualizarse y si existe enfermedad cardiovascular subyacente, como sea una angina o sea un infarto previo, la presión arterial diastólica probablemente no debería bajarse por debajo de 75 milímetros de mercurio. El tratamiento debe ser con YECA o ARA-2 como primera elección. Si bien para conseguir el objetivo de reducción de la presión arterial es necesario, en la mayoría de los casos, la asociación de 3 o más fármacos hipotensores. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos lo que es la hiperlipidemia. Ya. En la hiperlipidemia, aquí nos decía que es muy frecuente en pacientes diabéticos, especialmente si tienen albuminuria o nefropatía establecida. La diabetes es un equivalente a enfermedad coronaria, por lo que la dislipidemia debe tratarse de forma intensiva para conseguir el objetivo de lipoproteínas de baja densidad, que es de menos de 100 miligramos por decilitro. Y esto de aquí se lo realizaba habitualmente con estatinas, que son eficaces y seguras en la enfermedad renal crónica diabética. En cuanto a lo que es la dieta hipoproteica, bueno, aquí se aconsejaba que se debería decir al paciente que evite las dietas ricas en proteínas y que de aquí, bueno, no logren superar valores de 1 gramo por kilogramo por día. Por lo que se recomendaba al paciente que trate de evitar lo que es el consumo de carnes rojas y que las cambie por carnes blancas o por lo que son vegetales o por lo que son pescados. En cuanto a lo que son los fármacos emergentes en el tratamiento de la nefropatía diabética, la pentoxifilina en varios pequeños ensayos clínicos disminuye la proteinuria de forma similar a los YECA. Los antagonistas de la endotelina, como lo es el avosertán, disminuye la proteinuria, pero favorecen la retención de líquidos y la insuficiencia cardíaca. Los antioxidantes, como son la bardoxolona, han mostrado, en cambio, que en la fase 2 que van a aumentar el filtrado glomerular de pacientes con diabetes mellitus 2 y enfermedad renal crónica, presentando como efectos secundarios un incremento a la albuminuria y en la hipomagnesemia. También, bueno, otras cuestiones a tener en cuenta en el paciente es que, bueno, se debe aconsejar al paciente que deje el tabaco, que trate de reducir su peso para de esta forma disminuir la proteinuria. Se le aconseja al paciente que realice ejercicios regulares para de esta forma mejorar lo que es el control de la presión arterial, de la dislipidemia, y también lo que son los tratamientos con antidiabéticos orales que deben adecuarse al estadio de la enfermedad renal crónica. De acuerdo con lo que se detalla en la tabla que les he puesto ahí, bueno, esto es lo que el doctor había mencionado anteriormente. Esta es la tabla en la que se mencionaba que según la tabla del libro, decía que ya en lo que es el estadio 4 y 5 no se debe dar lo que es metformina, sino se debe ya de comenzar a dar lo que es insulina como primera elección, pero aquí está lo que el doctor ya había explicado, que es que hay que recordar que la insulina se la da cuando la glucosa no baja lo que son los 300. Y por último, debe limitarse en la medida de lo posible la utilización de fármacos nefrotóxicos, como van a ser los AINES y los aminoglucósidos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es como un pequeño resumen de lo que se ha estado hablando a lo largo de la exposición. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos lo que es la nefropatía diabética y diálisis. En cambio, aquí nos mencionaba que la enfermedad cardiovascular y las infecciones son las principales complicaciones que presentan en las etapas de prediálisis y diálisis. Varias consideraciones deben tenerse en cuenta en el diabético con lo que es la insuficiencia renal terminal.
debe preverse con mucho tiempo la técnica de diálisis que se ha de utilizar. En caso de hemodiálisis, debe crearse una fístula, preferentemente autóloga, con suficiente antelación, ya que la vasculopatía de estos pacientes hace que las fístulas tarden en madurar, con alta incidencia de fallo precoz de estas. También nos mencionaba el libro que la elección entre diálisis peritoneal y hemodiálisis debe plantearse en función de los deseos del paciente. Claro, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una de estas. Para eso tenemos el cuadro que está ahí, en la cual nos menciona las ventajas y las desventajas o inconvenientes que se presentan tanto en hemodiálisis como lo que es la diálisis peritoneal. Como vemos, en hemodiálisis, las ventajas es que son muy eficientes, que no se pierden proteínas en el dializado, que vamos a tener una vigilancia médica frecuente. En cambio, en sus desventajas tenemos lo que es la dificultad en crear y mantener la permeabilidad de los abscesos vasculares. También, por ejemplo, tenemos lo que es la mala adaptación en pacientes con enfermedad cardiovascular avanzada, lo que es el mayor riesgo de hipoglucemias, tendencias a hiperportacemias prediálisis. Ya, en cambio, en cuanto a lo que es la diálisis peritoneal, aquí vamos a tener que las ventajas van a ser la buena tolerancia cardiovascular, que no hay necesidad de abscesos vasculares, buen control del potasio sérico, menos restricciones dietéticas, riesgos pequeños de hipoglucemias, preservación de la función renal residual durante más tiempo que en la hemodiálisis, independientemente de la técnica. También tenemos lo que es mayor supervivencia en menores de 65 años en los primeros 24 meses. En cambio, en los inconvenientes tenemos lo que es el riesgo de infecciones relacionadas con la técnica, lo que son las incidencias similar a la de pacientes no diabéticos. Otra desventaja de la diálisis peritoneal es el empeoramiento del control de la glucemia. También lo que es la pérdida de proteínas por el dializado, lo que contribuye a la malnutrición y lo que es la hiperlipidemia. Bueno, una vez iniciada la diálisis, aquí debe prestarse especial atención ¿a qué? Al control glucémico, ya que muchas veces el control es muy complicado, especialmente en diálisis peritoneal, por la sobrecarga de la glucosa de los líquidos de diálisis, lo que puede compensarse con la utilización de soluciones de aminoácidos y de la poliglucosa. También se debe tener en cuenta lo que es el control de la presión arterial, en que el diabético es muy frecuente, lo que es en él la hipotensión intradiálisis en caso de hemodiálisis. También hay que tener lo que es la enfermedad vascular periférica. ¿Por qué? Porque los diabéticos tienen una tasa muy alta de amputación, por lo que debe educarse el paciente sobre los cuidados de los miembros inferiores para evitar la formación de úlceras y en caso de aparición de estas, tratarse de forma precoz. Y las retinopatías, que no está demostrado que en la utilización de heparina y en la hemodiálisis, la retinopatía progrese más que en la diálisis peritoneal. El buen control glucémico y de la presión arterial va a ser el principal aspecto que se ha de tener en cuenta para evitar la progresión de lo que es la retinopatía. Siguiente, por favor. Ya, y por último tenemos lo que es la nefropatía diabética y lo que es el trasplante renal. El trasplante renal en el tratamiento va a ser un tratamiento sustitutivo renal de elección, en el que el paciente diabético, tanto el trasplante renal de donante vivo como el de donante cadáver o el donante de un muerto, en los diabéticos se asocian a una supervivencia muy superior a la obtenida en diálisis. En los diabéticos con insuficiencia renal avanzada debería considerarse el trasplante prediálisis, ya que puede obviar la necesidad de crear un absceso vascular, prevenir episodios de insuficiencia cardíaca congestiva, mejorar el control de la hipertensión y enlentecer lo que es la retinopatía y la neuropatía diabética. La evolución pretrasplante debe ser muy rigurosa, especialmente en lo referente a vasculopatía periférica y coronaria. Algunos autores aconsejaban realizar una coronariografía en todo paciente con más de 20 años de evolución de diabetes y cuya edad esté entre aproximadamente aquellos que sean mayores de 45 años de edad, antes de incluir en el programa de trasplante.
También se debe de advertir al paciente que las necesidades de insulina que disminuyen en el diabético con nefropatía avanzada suelen estos incrementarse tras el trasplante debido a la medicación inmunosupresora con prednisona, ciclosporina, Tacrolimus. Y también nos mencionaba que el doble trasplante riñón-páncreas es una opción válida para diabéticos tipo 1 sin enfermedad vascular muy extensa. Siguiente, por favor. Gracias. Muy bien. O sea, la parte del tratamiento, como se los había mencionado, la prioridad, como lo dijo la doctora Xiomara, es primero establecer la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, como lo dijo muy bien ella, tiene que estar menos de 7. Un control de la presión arterial, dependiendo si es un paciente que tiene un problema, un objetivo de presión arterial ya establecido con un problema propio de proteinuria entre 140/90, menor a esto. Y si sin compromiso proteinúrico, menor de 130/80. Manejo de la dislipidemia, muy bien explicado por la doctora. Manejo de la reducción, principalmente si el paciente es obeso, si el paciente es fumador, ¿ya? Si el paciente toma medicación netamente, como pueden ser antiagregantes plaquetarios, que también se pueden asociar a estos procesos. Y el tratamiento netamente de la nefropatía diabética va muy independientemente del manejo de la glicemia, como ya les he dicho. Lo que ya se habló, lo que dijo la doctora, muy bien explicado. Puedo utilizar los antihipertensivos IECA o ARA2, dependiendo, muy independientemente de cada tipo de paciente que yo estoy manejando. No necesariamente que voy a aplicarle los dos o voy a darle pentoxifilina, como lo dijo la doctora. Eso depende mucho del manejo del paciente y si el paciente lo tolera. En los estadios ya avanzados de la nefropatía diabética o ya enfermedad renal crónica diabética, como se los dije yo, la literatura menciona que tiene que cambiarse la medicación hipoglicemiantes orales por manejo de insulina sustitutiva. Mi consejo siempre ha sido que el paciente, desde el momento que se diagnostica con nefropatía diabética, se debe cambiar. Y la sobrevida del paciente y la sobrevida de que ese paciente caiga en enfermedad renal crónica es menor, ¿ya? Por nefroprotección. Otro punto, a ver, déjenme ver, estuve anotándolo. El momento que ya el paciente ya cae a diálisis, eso muy independientemente del paciente lo que elija. Hay ventajas y desventajas. Especialmente en los pacientes que eligen diálisis peritoneal, como lo dijo la doctora Xiomara, por lo general en nuestro país utilizamos sustancias altas en glucosa, de acuerdo a la concentración, 1.5, puede ser 1.3, puede ser 2.5, puede ser 2.3, ¿ya? Y dependiendo de eso, nosotros consideramos manejar al paciente, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, si yo le estoy dando una carga de glucosa a través del peritoneo, por el intercambio de peritoneal que está haciendo, el riesgo es que me hagan hiperglicemias frecuentes. Entonces, lo aconsejable es manejar altas dosis de insulina. Si el paciente, porque en el mercado hay varios tipos de insulina: insulina rápida, insulina N7030 o NPH y la insulina lentus. Si yo veo que el paciente le estoy dando una carga dosis alta de insulina 7030 o insulina intermedia, yo tengo que modificarla por una insulina lenta, de mayor acción para evitar las hiperglicemias, ¿no? Y el trasplante en la actualidad en nuestro país, lamentablemente, son pacientes que no se llegan a trasplantar muchas veces porque el daño vascular es mayor. Y en el momento de hacer un proceso, un panel vascular, ¿ya? Muchas veces el daño angiopático, el daño microvascular es mayor, que no llegan a generar el trasplante, no se llegan a trasplantar. Y los que se llegasen a trasplantar pueden presentar muchas veces procesos de inflamatorios o rechazos producidos por la misma alteración angiopática. Creo que con eso estamos terminando lo que es la nefropatía diabética.
por hoy nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver la siguiente clase, nefropatía esclerótica y enfermedad políctica renal. Por favor, sean clarísimos en la exposición. La exposición de hoy me gustó muchísima, fue muy didáctica, muy rápida. No quiero que enfoquen tanta cosa, necesito que hablen lo que van a necesitar, ¿ya? Las acotaciones se las hago yo, las acotaciones como las hemos hecho, creo que uno ha sido de los grupos que mejor han expuesto, y que mejor han entendido, y que han participado muy bien, y la mayoría han sacado muy bien. Porque queremos ver si avanzamos a ver los dos temas en la siguiente clase, ¿ya? Listo, chicos, de mi parte nada, los libero por hoy. Descansen, se lo han merecido muy bien.